Buenas noches, hermanos. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Hoy me correspondió Juan el capítulo 5. Nos habla sobre el paralítico de Bethesda. Dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos ya yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendió de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y aquel que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro descendiente antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Pues en este versículo nos habla, nos muestra, nos enseña de que muchos somos como el paralítico. Buscamos ser sano en otros lados. Pagamos médicos, vamos, vamos a otros lados a buscar sanidad. Las personas que se encuentran o grupo de personas que van a distintos lados, que buscan la sanidad en médicos, otros buscan la paz y la tranquilidad en el dinero y en las cosas que el mundo le ofrece día a día. Más Dios nos muestra de que el no más aquí en el versículo sobre el paralítico nos muestra de que aquel hombre buscaba era la sanidad en el estanque, mas Dios le permitió que fuera él, que él era la sanidad. Él, simplemente no más el creer y el estar confiado en lo que él hacía y puede hacer por él y por todos nosotros. Entonces, a veces nosotros nos dejamos de desviar o nos dejamos de tener esa confianza en el creer, el que Dios puede hacer por nosotros eso y mucho más. Entonces, también pues en ese mismo versículo 9 más adelante, en el 14, pues Jesús le dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no venga alguna cosa peor. Entonces Dios nos muestra de que nosotros, y nos da la oportunidad en seguir avanzando, pero tenemos que apartarnos del pecado, de lo que nos impide ser sanos, tanto en la vida espiritual como en la vida diaria, o en la vida diaria que llevamos cada día. Entonces Dios por oro le dijo a aquel paralítico, a aquel hombre, que se apartara del pecado, el no pecar más, porque si no podía venirle una cosa peor. Entonces son consecuencias si nosotros nos dejamos llevar por las cosas del pecado, las cosas que nos ofrece el mundo, vamos a tener consecuencias. Van a llegar enfermedades, van a llegar situaciones económicas a nuestro hogar, a nuestra familia, y a veces, muchas veces no nos llegan a nosotros, nos puede llegar a nuestros hijos, nos puede llegar a las personas que realmente nosotros amamos, para que Dios vea que nosotros no tenemos por qué estar en el pecado, sino estar en el arrepentimiento y estar confiado en Él, el creer en Él. Entonces eso nos hace como en esta enseñanza
sobre estos versículos. Pues más adelante en este mismo capítulo nos muestra en el versículo 30, nos habla sobre testigos de Cristo. Ahí nos muestra que dice que no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, ¿qué nos dice ahí en ese versículo 30? De que Él hacía la voluntad del Padre. Él nos muestra de que nosotros como somos hijos de Él, que nosotros podamos de cumplir y obedecer y seguir nosotros como los hijos, obedecerles a Él que es el Padre. Porque a veces nosotros nos dejamos deslumbrar o cosas que vivimos día a día, el no obedecer, el no seguir sus mandamientos, sus leyes. Entonces, no más él seguía y él obedecía al Padre, y eso que ellos, Dios y su Hijo eran uno solo. Entonces Él nos hace referente no más en este versículo, que si nosotros como hijos de Él, somos nosotros sus hijos y tenemos que hacer su voluntad para que todo lo que hagamos en nuestra vida pueda ser abundantemente aparejado y no poder ser nada que nos obstaculice en nuestra vida. Entonces es algo que nos enseña en este versículo, en el versículo 30. Más adelante, en el versículo 39, también nos dice que escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna, y ellas no son las que dan testimonio de mí. Nos habla de que nosotros tenemos que obedecer, escudriñar su palabra, porque su palabra, más que nos da la vida eterna, es un manual que nos alimenta a nosotros en la vida espiritual. Ahí nos enseña cómo hacer día a día y cada paso de nuestra vida que Él nos permite vivir aquí en la tierra, de cómo vivirla, de cómo hacer, de cómo practicarla. Su palabra nos muestra paso a paso de lo que debemos de hacer, del no desviarnos de su palabra, de obedecer a nuestro Padre Celestial, porque si nosotros cuando obedecemos sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes y hacemos su santa voluntad, pero todo lo que hagamos va a ser éxito para nuestra vida. Pero si nosotros a veces no hacemos conforme a su voluntad van a venir cosas y van a venir siempre tropiezos. Y a veces nos preguntamos por qué nos pasó o por qué nos sucedió. O a veces vemos nomás en nuestros hijos, que a mi hijo le pasó esto, sucedió tal cosa. Nos pasa una serie de cosas en nuestra vida o a los propios hijos, porque Dios ahí está mostrándonos de que nosotros debemos de corregir de lo que está mal para poder enderezar nuestro camino y hacer su santa voluntad como Él lo estipuló de su palabra, porque su palabra nos instruye como seres humanos, nos hace edificadores, nos hace pacificadores, y más que eso nos da y tenemos la vida eterna, porque esta palabra nos alimenta día a día y es la vida eterna y es la salvación que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, esta es la palabra que Dios nos ha traído en este día. Es lo que Dios nos enseña y nos muestra para que nuestros corazones estemos firmemente confiados en Él. Dios me les bendiga, Dios me les guarde y que tengan una feliz noche.